Hay momentos en la vida en los que no basta con intentar. Hay que decidir cambiar. Desde Radio Visión Manabí presentamos un espacio diferente, práctico y real, donde la superación no es teoría, es acción. Atrévete a pensar distinto, a mirar más allá, a participar activamente con nosotros y a avanzar con determinación. Esto es Radicalmente. Un nuevo enfoque para transformar tu vida. Les damos la más cordial bienvenida a su espacio de transformación. Radicalmente. Con Mónica Paladines. Dirección General, Tanya Zambrano. En el mundo industrial, las estructuras se diseñan para resistir presión. En la vida, las mujeres nos diseñamos para transformar esa presión en el propósito que sostiene a nuestra familia y nuestra carrera. Bienvenidos a Radicalmente. Soy Mónica y seré tu host en este espacio. Te vamos a mostrar cómo construir una vida con visión, elegancia, pero sobre todo a conseguir resultados reales mientras haces las paces con tu mentalidad estratega. Pero antes de presentarte a mi invitada del día de hoy, quiero que tú y yo seamos equipo. Si te gusta lo que escuchas, ayúdanos a llegar a más personas. Suscríbete y activa la campanita en Facebook Live o en YouTube. Nos encuentras como Radio Visión Manabí. Pero si lo tuyo es más vintage, sintonízanos a través de Radio Bolívar 94.9 FM o en la 650 de Radio Visión AM. Y lo más importante, darle like a ese botón de compartir. Vamos a pasarle esta información a esa mujer que hoy necesita un empujón para creer en ella misma y atreverse a vivir una vida que sí le guste vivir. Ahora sí, entremos en materia. Hoy tenemos una invitada que rompe moldes en la industria, aparentemente liderada por hombres. Ella es Angélica Salinas y es la jefa del segmento industrial de Holcim Ecuador. Angélica, bienvenida a los estudios de Radicalmente. Muchísimas gracias, Mónica. Qué gusto verte personalmente. Siempre estamos en contacto ahí en línea vía WhatsApp, pero ahora qué gusto verte. Realmente hemos trabajado juntas desde hace algunos años y bueno, y ahora qué gusto estar aquí. Y gracias por la invitación. Sí, creo que, fácil, tenemos unos 10 años que no nos vemos. Yo creo que sí. Pero estoy al día, sé todo lo que haces, te veo en redes, te sigo y sí veo esa energía positiva que transmites. Gracias. Un día a la vez. Claro, con Angélica nos conocimos en mi etapa de arquitecta. Aquí me han hecho dudar mucho porque yo digo, no sé ahora cuándo ni por qué estudiar arquitectura, pero bueno, lo importante creo de no importa lo que estudies, lo que hagas y si cambias de profesión, son las personas y las buenas amistades que te quedan de esos momentos. Así es. Bueno, Angélica, tengo que confesarte algo, que luego de haber leído tu perfil profesional y personal, me quedé pensando en cómo hiciste, porque después de 10 años buscando ser mamá, llegan los mellizos a tu vida y justo ahí te ofrecen la jefatura regional en Holcim. Cuéntame cómo procesaste la alegría de ser madre con la ambición de un ascenso. Bueno, yo creo que fue una de las etapas más difíciles en decisión, porque tal como tú lo has dicho, bueno, con mi esposo llevábamos ya 10 años tratando de tener ya de procrear y sí tuve un embarazo antes y una pérdida. Entonces luego de eso era aún más delicado el tema de que luego de un tratamiento por fin ya logré embarazarme y justo en ese momento existe la oportunidad de este ascenso. Entonces era entre escoger lo que habíamos esperado tanto y ya en buena hora Dios nos había premiado con el embarazo, pero también había esperado mucho tener esa oportunidad de crecer profesionalmente. Y uno lo primero que dice, no, o sea, obviamente es la familia, es lo primero y fue lo que primero pensé. Hablé con mi jefe de ese entonces y le comenté lo que había ocurrido. Realmente fue todo inesperado. Yo estaba con mi tratamiento, pero no sabía que en ese momento se iba a dar justamente el ascenso. Pero realmente yo creo que los hombres son muy valiosos en este aspecto, ¿no?
siempre decimos, no, las mujeres nos destacamos y hay mujeres que podemos hacer cosas que los hombres, pero sin ellos tampoco podemos estar. Eso es algo, permítame que te interrumpa, me encanta de las invitadas que he tenido, que les pregunto, porque todas han venido con su esposo. O sea, ellas están aquí, el esposo, el de una estaba aquí sentado, yo lo veía que casi que él aplaudía, pero claro, como estábamos grabando no podía aplaudir. Por eso que tú dices es muy valioso, porque para mí significa las mujeres evolucionadas con hombres evolucionados. Sí, sí, definitivamente. Entonces él sí me dijo, o sea, yo creo que tal vez en este mundo de la construcción que es liderado más por hombres, o cada vez se va viendo que ya estamos equiparando, diría yo. A lo mejor en otro tiempo la respuesta hubiera sido distinta y bueno, no puedes porque ya con esta condición que viene y vas a estar más delicada, etcétera, etcétera. Fue todo lo contrario. Yo tuve un apoyo desde el primer momento y él me dio fuerzas y me dijo, mira, lo podemos hacer. O sea, si hay que hacer ciertas cosas, nos organizamos, pero tú puedes, tienes la capacidad y lo puedes hacer. Y así fue. Y me decidí y bueno, estoy acá y no me arrepiento porque realmente sí creo que fue una buena decisión. Realmente eso sí marcó un antes y un después en mi vida y realmente pude tener a mis hijos sin mayor inconveniente. Sí fueron un poquito prematuros, pero realmente durante el periodo de embarazo pude trabajar dentro de la normalidad, diría yo. Y muchas mujeres lo pueden hacer y he tenido algunas personas que trabajan conmigo que hasta un día antes de dar a luz están ahí todavía al pie trabajando. Entonces se puede. Decía mi mamá que ella era de esas mujeres que ella trabajaba hasta el último día antes de dar a luz y que tranquila, que ella estaba ahí porque ella sabía que, o sea, todavía no era su tiempo, que si ya, que podía cumplir con ese día y al siguiente día ya se iba a dar a luz. Claro, ahí sí ya se tomaba su tiempo de lactancia y todo, pero claro, o sea, yo siento que la fortaleza de las mujeres de antes es un poco lo que tenemos que recordar ahora, pero como tú lo dices, haciendo unos breves cambios, que es entender que el hombre es un apoyo y que la mujer, si bien es cierto, puede hacer muchas cosas, pero mejor es hacerlo en equipo. Ay, sí. Y siento que la vida te entregó un aprendizaje de ingeniería emocional, se puede decir, porque lidiar con este tipo de cosas no es sencillo y es como que yo siento que la vida nos toma lecciones como para ver si de verdad estás lista para el siguiente escalón, porque dos cosas que anhelabas se dan en el mismo momento y es como que puedo escoger uno, puedo escoger la otra, pero yo creo que gracias al apoyo de tu familia tú escogiste las dos, porque de eso se trata la abundancia, o sea, entender que tú puedes ser merecedor de todo. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, y es que al enterarte del diagnóstico de autismo de uno de tus bebés, ¿cómo ese diagnóstico cambió tu forma de ver la vida sobre la eficiencia y el control que tanto nos exigen las empresas? Bueno, difícil. En el autismo hay, bueno, no en el autismo solamente, en cualquier discapacidad hay un proceso que todas las personas, los familiares, sobre todo los padres, toca vivirlo. Primero que todo, uno tiene la negación. Uno dice, no, es que no es eso, puede ser otra cosa o no lo quieres aceptar. Luego viene la culpa. Y tú dices, ¿por qué a mí? Si yo siempre he hecho todo bien, no he sido una mala persona. Hay personas que son crueles, que son malas, que hacen daño a la gente y no les pasa eso, y tienen hijos que no tienen esto. Y pasan ciertos periodos hasta que viene la aceptación en la que tú tienes que centrarte y decir, bueno, me está pasando, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a tratar de apoyar, en este caso, a mi niña para seguir adelante? Entonces, esos periodos tampoco no puedes evitarlos, pasan porque pasan, pero yo sí traté y me valoro mucho todo, tal vez el aprendizaje que tuve desde pequeña y las cosas que me tocaron pasar, que yo dije, no puedo hacer que este periodo sea muy extenso. Y creo que mientras estaba viviendo un periodo de duelo, de aceptación, de culpa, ahí mismo estaba ya aceptando y planificando todo lo que voy a hacer. Tal vez me caracterizo por eso, porque creo que soy una persona muy ordenada, organizada, y ahí apliqué eso. O sea, me duró este tema poco tiempo, creo yo, que a veces toma años incluso, porque yo dije, no, tengo que trabajar y tengo que hacer algo para que mi hija mejore, para ver qué puedo hacer, porque
En ese entonces incluso no teníamos el diagnóstico como tal inmediatamente. Y cada vez en esta condición es un poco, lamentablemente como va creciendo, es un poco más fácil ya tener diagnósticos ahora, pero años atrás no. Claro. Ningún médico quería darte ya el diagnóstico y esto es lo que tiene. ¿Cuántos años tienen tus niños ahora? Mis niños ya tienen 12. Pero cuando cuando empezaron los síntomas, fue como a los 3, 4 años. Pero bueno, y ahí investigando, tratando de averiguar, buscando gente que tenía situaciones similares para poder comprender, sí logré, yo creo que ya armar como que un cronograma, podremos decir, para ayudarla y para ver qué podíamos hacer por ella, y realmente sí es un antes y un después, porque una vez que ya tú aceptas y tú dices, bueno, ya me está pasando esto, vamos a empezar a trabajar en ayudarla, empezaron a cambiar las cosas para bien. Claro, es que todo proceso realmente es un duelo. Se piensa que el duelo solo es la pérdida física de un otro, pero realmente hay muchísimas. Nosotros pasamos por muchos duelos a lo largo de nuestra vida, ya sea cuando una relación se termina, ya sea cuando cambias de un trabajo a otro, cuando te mudas de una ciudad a otra. Todos los procesos se viven similares. Por eso dice, entramos en la negación, luego en la frustración para llegar a la aceptación. Y cuando llegas a la aceptación es cuando realmente las cosas empiezan a cambiar, porque tú cambias tu forma de ver las cosas. Como dice Wayne Dyer, cambias la forma de ver las cosas y las cosas cambian de forma. Entonces, yo de verdad que admiro mucho a las personas que tienen a niños con condiciones especiales, porque tú sabes que eso va a ser por mucho tiempo, y tienes que tener esa resiliencia para aceptarlo, y como dices tú, entender de que esa es tu vida ahora, ya que lo peor que podemos tener son las expectativas, porque las expectativas son las que nos hacen mucho daño. Otra pregunta que me viene a la mente con esto que estamos conversando: ¿cómo es ese engranaje familiar que tú pudieras, para que tú pudieras seguir escalando en Holcim mientras él sostenía el cuidado de tus niños? ¿Cómo, o sea, tú me hablas de tu esposo y el apoyo que has tenido de él? ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo fue todo ese apoyo para que tú pudieras escalar mientras él sostenía el cuidado de los niños? Lo cual es muy loco en nuestra cultura. Tú eres la segunda persona que conozco cuyo esposo dijo, ok, yo me quedo con los niños y tú ve a trabajar. Sí, de verdad que, bueno, desde que estaban los niños pequeños y nacieron y todo, mi esposo tenía su trabajo y yo también. Y empezamos, teníamos incluso 2 niñeras, porque, o sea, como eran mellizos y todo, me ayudaba mi mamá, mi suegra y todo, pero, o sea, con 2 hijos es difícil. Y a medida que iban, al mismo tiempo. Sí, al mismo tiempo. O sea, yo le digo siempre a la gente que me pregunta, ay, qué lindo tener mellizos. Sí, pero llorábamos los 4 al mismo tiempo, le digo, o sea, porque lloraban los 2 y nosotros, ay, no, terrible. Pero bueno, ahí sí, con la ayuda de las niñeras y todo. Pero sí hubo un momento en el que ya mi esposo decidió él dejar de trabajar un periodo, cuando estábamos como que tal vez en una parte súper complicada de crisis de la niña y esto. Y yo realmente valoro muchísimo eso. Por eso lo dije desde el principio, o sea, podemos decir que las mujeres podemos desempeñarnos y todo lo que hemos crecido, pero realmente sin la ayuda del hombre es difícil. En mi caso, yo valoro inmensamente esto. Él dejó de trabajar un periodo y hay muchos que llegan a casa y tal vez ayudan en un momento, pero no es lo mismo que estar 100% del tiempo ahí. Y realmente sin eso hubiera sido imposible. Sobre todo en esta época más crítica, él se encargó completamente llevar a la niña a las terapias y a las actividades que había que llevarla, y la escuela y venir y esto. Así mismo nos pasó también en la época del COVID, que creo que todos estuvimos encerrados en casa, pero yo tenía que igual seguir trabajando. Claro. Y a todos nos tocaba hacer cosas en casa y trabajar. Entonces han sido periodos en los que valoro mucho todo lo que él hizo, y conozco a otros papitos porque pertenezco a unas asociaciones que
que en donde hay padres con esta condición, y conozco varios padres en los que se encargan completamente de sus hijos, y a veces uno dice, casi siempre es la mamá, ¿no? Pero conozco casos en que son los padres los que ven completamente a sus hijos, incluso que las mamás los han abandonado. Y es digno de valorar cómo lo pueden hacer, y muy bien. Bueno, luego de eso ya mi esposo también tiene su trabajo, y ya buscamos algunos otros medios, centros de terapias en los que pueda permanecer más tiempo la niña y todo. Pero realmente sí es de valorar cómo hay hombres que pueden entregar completamente esto, y no decir, bueno, no es que como tú eres la mujer, eres tú la que lo tienes que hacer. Y toca evaluar, ¿no? Toca evaluar en su momento qué es o quién es la persona más adecuada, o económicamente incluso, qué es lo que más conviene para poder seguir ayudando a la niña en este caso, ¿no? Entonces, te repito, o sea, es algo muy digno, es algo de valorar, y es bueno también saber que hay muchos más que lo hacen, y que los que no lo hacen vean estos casos, para que pueda haber esa reflexión, ¿no? Es verdad. Una pregunta que les suelo hacer a las invitadas, ¿tú crees que es importante que trabajen en las mismas líneas? O sea, que tengan trabajos similares para entenderse como pareja. No, yo realmente no creo. No, o sea, hay personas en las que sí. Tengo una hermana que trabaja junto con su esposo todo el día. Yo creo que no podría hacer eso. Y mucha gente dice, ¿cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden sobrevivir así? Pero les va espectacular, o sea, se ven todo el día, o sea, obviamente viven juntos y trabajan todo el día y lo pueden hacer. Hay personas que no, entonces, pero yo creo que no necesariamente tiene que ser, pero uno tiene que llegar a sus acuerdos, ¿no? Claro. Y las responsabilidades compartidas siempre. Ajá. Porque no tiene por qué solo ser el papá o solo ser la mamá, o sea, son responsabilidades compartidas. Es verdad, con eso me viene otra pregunta a la cabeza, y es que algo que yo siempre, he escuchado ya, y me gustaría pues preguntarle a alguien que tiene una pareja y sobre todo con una experiencia que o te parte o te consolida, porque siento que esto, o sea, no hay un término medio. ¿Tú crees que es importante antes de formalizar una relación de pareja hablar de finanzas, de crianza de hijos, y qué otra cosa más era, y de educación? Sí, yo creo que ahora sí. O sea, yo creo que antes uno vivía ese mundo a libre albedrío. Sí, o sea, los tiempos van cambiando, y sí es lindo tener esas tradiciones y cosas que sigan, que permanezcan en el tiempo. Yo siempre le digo a mi hijo, o sea, ábreme la puerta, tienes que ser un caballero, y si cuando pasa una persona tienes que atenderlo de esta forma. Esas cosas yo creo que uno no tiene que nunca perderlas, ¿no? Totalmente. Pero en cambio ya tenemos que aterrizar a la realidad de lo que se vive el día a día. Ajá. Y antes, o sea, yo creo que nuestros abuelos o nuestros padres iban a decir, Chutica, ¿cómo vas a vivir con alguien antes de casarte? No, primero tienes que casarte y seguir toda la tradición. Pero ahora hay muchas parejas que lo hacen y que se conocen un poco más, que llegan a sus acuerdos, y tal vez eso les permite tener una relación más sólida, o evitar la separación posterior, ¿no? Entonces claro, yo creo que cada vez va madurando más ese aspecto. ¿Y tú crees que eso tiene que ver mucho con la madurez de las personas, o es algo que uno decide construir en el día a día? Sí, yo creo que tú, depende de la personalidad de cada quien, y que sí lo vas construyendo, o sea, vas viendo las experiencias y cómo la vida también va enseñándote ciertas cosas, y luego vas tomando las decisiones en el momento que pasa. O sea, yo creo que sí es al día a día que eso ocurre, y según tu momento y según cómo es tu entorno, puedes tomar esas decisiones. Claro, wow, qué interesante. Yo aprendo un montón de mis invitadas. Angélica, ¿qué le dirías a la mujer que hoy nos escucha y siente que debe elegir entre ser buena madre, ya sea de un niño con necesidades diferentes, o simplemente buena madre, o ser una buena líder corporativa? Tú que me contaste que viajas en la semana casi que 4 de los 5 días, o sea, pasas fuera de tu casa, y o sea, y es algo que te pondría a dudar, ya, pero veo que tú, o sea, tienes una base sólida para saber que, ok,
eso no me hace ni menos ni más. Pero ¿qué consejo le darías a las mujeres que hoy en día están en esa duda, en esa dualidad? En ese dilema. Bueno, que podemos, que realmente hay tantos medios y bueno, va avanzando la ciencia, la tecnología y todo esto nos ayuda y tenemos que apoyarnos en ello y lo podemos hacer. O sea, gracias a Dios, esta tecnología, como te digo, nos permite. Por ejemplo, yo hago videollamadas con mis hijos y tiempo atrás tú tal vez hasta una llamada era difícil tenerla. Sí me toca viajar mucho por el trabajo, pero creo que sí podemos las mujeres demostrar que se puede trabajar y a la vez ser mamá, organizándote, y el poco tiempo que tienes, sí darle tiempo de calidad. Por ejemplo, nosotros tenemos una norma, por así decirlo, en mi familia, que los viernes salimos del trabajo y es un viernes familiar. Todos los viernes nos vamos a comer o salimos a hacer algo con los niños, mi esposo y los niños. Y esto los llena a ellos. Entonces ya ellos saben que ese día es para ellos y tal vez los otros días de la semana no se puede por trabajo de papá, mamá, pero ese día es de ellos. Y el fin de semana prácticamente nos dedicamos 100% a la casa porque hay que trabajar también y les hacemos entender también la conciencia, que ellos tengan conciencia de que si no se trabaja no se puede tener muchas cosas. Entonces eso creo que desde pequeños hay que también tener la claridad con los niños y tratar de enseñarles que se necesita, que tal vez sí, que creo que todas las mamás pensamos, pero si hubiera estado todo el tiempo con mi hijo o si estuviera 100% con ellos, tal vez serían las cosas diferentes, sería mejor, pero por estar trabajando he dejado de hacer tales y tales cosas, pero organizándose se puede. Claro, yo pienso hay que dar tiempo de calidad. La organización es la base de todo. Mi mamá tiene una frase, bueno, ya no, cuando éramos más pequeños y desorganizados y decíamos, es que no tengo tiempo, y ella siempre decía, tiempo hay. Que tú seas una desordenada es diferente. Exactamente. Y me quedé tan brandeada con eso que cuando digo, no, yo a ver si es verdad, tiempo hay, sí, pero como tú dices, hay que priorizar. Yo pienso que a veces, entramos en ese dilema porque, como tú dices, no nos organizamos y no somos conscientes de que, yo decía la otra vez, de que ya somos los adultos, ya, porque indiferente de si tienes hijos o no tienes hijos, o sea, igual los años van avanzando y ya no eres el adolescente, o sea, ya eres el nuevo adulto. Y no hacemos a veces ese duelo, y eso es lo que hace que nos abrumemos en tantas cosas cuando sabemos que hay que elegir. A veces que hacia dónde quieres llegar y sabes que eso te va a tomar un compromiso, un tiempo y mucha disciplina. Y ante todo esto, ¿qué hace Angélica para cuando no es jefe en Holcim, cuando no es mamá, cuando no es esposa? ¿Qué hace para reconectar con su esencia femenina? Bueno, yo, mi vicio, dice mi hijo, ya te vas al vicio, es hacer ejercicios. O sea, a mí me encanta el deporte, me gusta mucho hacer ejercicio y es algo que trato de hacerlo todos los días a la semana. Realmente a veces por los viajes es un poquito complicado, pero lo primero que guardo en mi maleta es mis zapatos y mi ropa de hacer ejercicio cada vez que viajo, porque eso a mí me ayuda a reconectarme, a desahogarme y no creas que durante el tiempo que a lo mejor estoy corriendo, estoy ahí teniendo una lista de todos los pendientes o estoy haciendo ejercicio, ya sí, esto, o sea, todo el tiempo creo que uno sí se organiza para la casa, para los hijos, para tu esposo, porque obviamente claro, el tiempo con la pareja es muy importante. Hace un rato, antes de entrar acá, estaba en una reunión por Zoom antes de entrar a la entrevista y enviándole el detalle de qué hora es la hora del ballet de mi hija, que ya cambió, y tengo que estar pendiente que aquí tengo que salir a otro viaje, y, o sea, pero todo eso se puede organizar. Y si nosotras o hombres también no tenemos ese tiempo para nosotros, es más difícil. Si hay un periodo que yo no haga ejercicio, te juro que todo se me hace, o sea, siento que se me complica más todo, que me estreso más, que el tiempo no me alcanza, pero si me doy esa hora o esa hora y media para conectarme yo y darme mi tiempo,
me ayuda muchísimo. O sea, es Totalmente. completamente, me siento, duermo mejor, estoy más tranquila, o sea, todo me cambia si hago eso. Claro, es que regeneras tu energía, por eso te pregunto, porque con el ritmo de vida que tienes, estar cuerdo no es sencillo. Sí. Sí. Digo, o sea, aun cuando, o sea, no importa, mientras tú más vas escalando, dice mi hermano, es que la vida de artista no es sencilla. Y yo le digo, tienes razón, hay semanas que te toca viajar un montón. Bueno, ahorita he parado un poco. Cuando me tocaba viajar así todas las semanas, 2-3 veces a la semana, yo a veces decía, chutica, qué cansada que estoy. Y luego recordaba, pero esta es la vida que yo me estoy proyectando a vivir. Entonces, agradece y no te quejes. ya en algún rato vas a bajarle el ritmo. Pero para mí eso es importante, porque si uno no regenera su energía, la energía se estanca y eso es lo que tú vas a proyectar en los demás. Y se nota. Se nota cuando una persona, o sea, empieza a equilibrar. Algo que también me gustó mucho es que tú me dijiste, y me gusta cuidar mucho mi alimentación, porque si este cuerpo no está fuerte, no está bien nutrido, entonces ¿cómo va a poder afrontar en el día a Así día? es. ¿Y eso lo hiciste por elección y conciencia o porque tuviste algún quiebre de salud? No, realmente no. En buena hora no ha sido ningún tema de salud. Más bien, siempre pienso en mis hijos y uno dice, yo quiero ser una abuelita o quiero ser una mamá que hasta que pueda jugar con ellos, bueno, ya están grandes, ya no es tanto jugar, pero salir con ellos y compartir hasta que mi edad y mi condición física me lo permita. Entonces, ¿qué es esto? Es estar sano. El hecho de hacer deporte, el hecho de cuidarse, no solo por verse bien físicamente, porque aparte de que obviamente te ves bien físicamente y a uno le gusta verse bien para uno misma y hasta para los demás, ¿por qué no decir eso? Pero es por estar sano y decir, bueno, voy a estar mucho más tiempo compartiendo con mi familia en buenas condiciones de salud y sin darles trabajo a ellos, más bien sintiéndome bien, sintiéndome sana, y más que todo es por eso. Y realmente sí me cuido. Ahí hay los pecados los fines de semana, que creo que uno tiene que hacerlo, porque también ser rígido completamente no te llena. No es que voy a ir a un restaurante y no voy a comer nada, no. Pero sí trato en lo posible de cuidarme. Claro, eso me encantó esa filosofía tuya, porque muchas veces lo hacemos como por obligación, más no porque es parte de tu vida. Yo siempre digo, el vehículo más importante es no es la marca del carro que manejes o el que andes, no, o sea, es esto, porque sin esto nada funciona. Por mucho que tú tengas una meta grande, o sea, no la vas a conseguir. O la otra analogía que me gusta es de qué me sirve tener una cuenta con muchos ceros si lo único que voy a pagar es la clínica. O sea, pienso que eso sí deberíamos hacer conciencia cada día. Y como tú dices, no es un tema de ponerte, o sea, muy drástica con las cosas, porque con que un día te comas algo mucho más contundente, nada va a pasar. No pasa nada. Yo siempre le digo a la gente, ni vas a engordar, pero tampoco vas a bajar de peso si no has estado haciendo nada. Así es. Qué chévere. Qué chévere todo lo que nos estás comentando, porque nos hace reflexionar, y sobre todo tú que trabajas en una corporación tan importante como lo es Holcim, con unas políticas bien estructuradas, o sea, que tengas tiempo de ser mamá, esposa, tu tiempo de calidad contigo. Yo cuando aprendí la regla 8x3, o sea, también se cambió mucho en mí, porque la regla 8x3 dice, el día tiene 24 horas, 8x3 24, 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar, y aún te quedan 8 horas más. Esas 8 horas es lo que marca la diferencia entre una persona que logra todos sus objetivos con una que no. Porque muchas veces de esas 8 horas pasamos 5 scrolleando y decimos, ay, no tengo tiempo. Ya, entonces digo, claro, ya vengaste el trabajo y la dormida, y esas 8 horas, ¿qué estamos haciendo? Si lo ves así, dices, bastante, 8 horas que no he hecho nada, ¿no? Pero cuando te das cuenta del tiempo, pero ahí vale la organización, que era lo que hablábamos. Para eso es la organización de 8 horas, ya, descuéntala de ejercicio. Ponle 2 para tus hijos, 2 para el esposo, todavía te quedan 3 horas más, pues. Y esas 3 horas ya verás, arreglar la casa, leer, aprender algo, o sea, sí es posible. Cuando aprendí eso, yo dije, tenía razón mi mamá, tiene razón en que lo que la desorganizada es uno. Aquí en este programa nosotros tenemos una dinámica.
La persona entrevistada responde una pregunta que le deja el entrevistado anterior y al final tú nos vas a dejar una pregunta para la siguiente entrevistada. Okay. Entonces, el jueves que estuvimos con Belén nos dejó la pregunta: ¿cómo haces para no perder tu esencia y tu capacidad de disfrutar cuando te toca tomar decisiones complejas en el trabajo? Y al mismo tiempo mantener, en este caso sí, esa paz que te caracteriza, porque yo desde que te conozco nunca te he visto ni fruncida, ni... Eso me dice siempre la gente, ¿cómo haces? Sí. Bueno, yo, ¿qué te digo? Sí toca tomar, y como tú le dijiste hace un momento, Holcim es una empresa súper estricta en sus normas, sus políticas, y todos los que trabajamos ahí sabemos cómo tenemos que cumplirlas sí o sí, o sea, ahí no hay términos medios. Y no es fácil, e incluso en este tema de toma de decisiones, como tú dices, y es algo en lo que soy consciente de que es una de las oportunidades de mejora que yo he tenido y en las que he trabajado y sigo trabajando aún, porque uno tiene ese corazoncito de que, ay, pero qué pena, o vamos a ver cómo se puede ayudar en tal cosa, pero hay momentos en los que tú tienes que ser, no solo por cumplir políticas, sino que por qué es lo mejor para ti y para la organización. Entonces, sí me ha tocado en algunas ocasiones, por ejemplo, desvinculaciones de gente, que es algo, para mí antes era algo muy, muy complicado, y lo tenía que hacer porque ya tocaba y porque era sí o sí, pero ahora yo, como te digo, es una de las oportunidades mejores que he tenido y lo he ido mejorando y puliendo, y sé que cuando toca, o sea, detrás de eso siempre hay familias, y esa es una de las cosas que yo creo que a lo mejor tal vez a las mujeres más que a los hombres nos pone a pensar, pero ¿qué va a hacer esa familia después? Pero tú estás en el lugar que estás para dar resultados, y lo tienes que hacer con la gente que se alinea a lo que para lo que han sido contratados. Entonces, esa, por ejemplo, es una de las cosas tal vez difíciles que te diría que me ha tocado pasar, pero que he ido puliendo, y creo que he ido aprendiendo a sobrellevar el tema y a tratar siempre de ayudar previamente a las personas a ver cómo se puede mejorar, a ver qué cosas se pueden hacer, pero hay momentos en los que toca tomar las decisiones, ¿no? Entonces, eso creería yo tal vez que es un poco de lo más difícil, pero que uno tiene que prepararse y que aceptar cuando tú tienes cosas que mejorar. Todos tenemos fortalezas, pero asimismo debilidades o oportunidades de mejora, y trabajar en eso. O sea, creo que esa es la clave, trabajar en eso para ir puliendo, y siempre va a salir otra más, porque no somos perfectos, es verdad, solo Dios, pero tenemos que seguir trabajando en eso para poder hacer lo mejor como personas, y obviamente para la empresa o el emprendimiento o el trabajo en el que tú estés, ¿no? Totalmente. Pienso que nosotros somos seres en constante evolución, digo yo. O evolucionas o involucionas, pero estáticos no estamos. Así es. Sí, hoy en día yo creo que... ¿Tú crees que la educación, o sea, es importante inscribirte en un instituto, o eres de los que cree que en internet hay muchísimas respuestas a muchas cosas? Solo es cuestión de enfocarte en lo que quieres. Sí, mira, ahora hay tantas oportunidades en internet, y yo he probado algunas cosas. Por ejemplo, te puedo decir el inglés, el idioma. He intentado en algunas en línea, y yo antes pensé que eso era casi que imposible, que solo o sea, si tú no asistías a un instituto presencial, eso no lo ibas a poder hacer, y bueno, y el COVID nos demostró, ¿no? Que eso puede, y que se puede, y he estudiado inglés en línea, sí, no con estas profesores virtuales, sí con maestros, pero en línea, y lo pude hacer. Entonces, sí creo que igual hay un tema, porque lo he intentado 100% en línea. En la misma empresa tenemos una plataforma en la que podemos ingresar, y lo hacemos, y no es lo mismo que estés con alguien que te pregunte y respuestas ahí. No creo que eso no llega, por más tecnología que haya, no termina del 100% de llenarlo, pero sí te ayuda.
O sea, y que tú sí puedes utilizar estos medios para aprender, para prepararte, pero siempre no va a reemplazar 100% al contacto de persona a persona. O sea, no es igual, ¿no? A estar tú en contacto con alguien presencialmente. Claro, como para explayar un tema, es verdad. Uh-huh. Yo también estudié inglés en línea, pero con un profesor, o sea que yo leía y me iba corrigiendo en la lectura las palabras que no pronunciaba bien, porque igual con el robot, si bien es cierto, vas construyendo palabras, o sea, vas como formando tu vocabulario, pero no está el otro que te diga, no está bien, no está bien pronunciado. Hasta si quieres hacer trampa y vas a estar viendo algo, o sea, el profesor va a ver que no lo estás haciendo. Entonces no es lo mismo que entregarse completamente, o sea, que estar 100% centrado en lo que estás aprendiendo si estás con alguien. Totalmente, es un tema de romper creencias limitantes nada más. Y como tú decías antes de los valores, me gusta hablar de esto, que una persona para también mejorar cada día tiene que conocer sus antivalores. Porque los valores, claro, ese es facilito y puedo decir yo soy así, ok. Sí, pero también tengo que aceptar qué cosas. Pero los antivalores es algo que me pareció súper simpático la primera vez que yo trabajé mis antivalores, porque lo importantes que son para saber que los tengo y poder trabajarlos para mejorar. Porque, por ejemplo, yo antes era súper dormilona ya. Y luego contaba mi historia que entré al club de las 5 de la mañana, bueno, toda una tortura, pero hasta no entender que, ok, perfecto, yo era súper dormilona, digamos, eso te hace una persona perezosa. ¿Qué voy a hacer para ir cambiando ese hábito? Entonces descubrí que, ok, si bien es cierto, a las 5 de la mañana no me funciona, pero 6:30, 7 de la mañana es una hora. Pero lo fui trabajando en el tiempo cuando lo entendí. Así mismo lo que tú decías antes, ok, sí, me veo tranquila, pero he tenido que trabajar en mi personalidad, que es algo que he venido haciendo ese camino del héroe de comunicación, de que si no se trabaja en uno primero, simplemente lo demás no funciona. Entonces tú lo avalaste con lo que dijiste antes, o sea, tienes que aprender, tienes que trabajar en ti, es una habilidad que he ido construyendo y que no me la sé toda, que todavía tengo que seguir puliendo, porque de eso se trata, porque quien piensa que ya conoce todo, pues ya está fregado. Otra cosa que recuerdo mucho que contigo llegaste a hacer la primera planta cuando estabas de gerente de planta acá en Manabí, que o sea, el grupo que liderabas llegó a ser el primero que tuvo 50% mujeres, llegó a la equidad, como se dice en ese entonces. ¿Cuál crees que es, y viendo esto, cuál crees que es el valor estratégico de la sensibilidad femenina en una industria que históricamente ha sido liderada por hombres? Sí, te comento que esa fue un reto que tuvimos con la empresa, y valoro mucho que haber podido formar parte de esto, de montar una operación, porque era una operación nueva, en la que la mitad de ella fueran mujeres. Entonces no existía una planta de Holcim aquí en el país ni en el mundo. Wow. Y no de Holcim solo, sino te digo del resto de empresas productoras de concreto o de cemento. No existe, es realmente la primera. Somos pioneros en esto y me siento muy orgullosa de haber formado parte de esto. Entonces nos pusimos ese reto y realmente decíamos, bueno, ya está el reto, ¿cómo vamos a lograr esto? Fue toda una odisea hacerlo. Realmente la empresa apostó mucho en buscar gente nueva en redes, y se hacía el anuncio de que estamos buscando mujeres que tengan la licencia para poder conducir o experiencia, y te digo que había tantos currículums que llegaron, era millón gente apostando, pero con experiencia, te digo, casi que nada, o sea, sinceramente, y era, o sea, por una parte, súper chévere saber, bueno, hay tantas interesadas, pero no hay experiencia. Entonces nos tocó montar casi que una escuela dentro de Holcim para poderles enseñar, para poder llegar a la meta que nos habíamos propuesto, a este reto de tener el 50% de mujeres, y que luego, bueno, Holcim ya tiene una escuela justamente para enseñar mujeres, y hay una serie de cosas que se armó luego de esto, ¿no? Que actualmente ya la tenemos habitualmente, ¿no? Pero en ese entonces
sí reclutamos muchas mujeres y se formó una escuela puntual para ellas y con algunos aliados de empresas de equipos pesados, de camiones, pudimos enseñarles, porque tenían la licencia, porque muchas veces tú dices, no, es que mi papá era chofer y me dijo saque la licencia, pero no, pero vamos a la experiencia. O algunas decían, bueno, he manejado un camión, pero no es lo mismo que manejar una volqueta o una excavadora. Ajá. O sea, no es lo mismo. La experiencia que tenían era muy, muy, muy pequeña al lado de lo que se necesitaba. Entonces, y te digo, sinceramente, luego de que ya se contrató, incluso vimos algunos equipos que tenían problemas porque no habían sido operados adecuadamente. Y nos tocó tener casi que doble nómina para poder empezar. O sea, era una inversión realmente de parte nuestra también de tener, contratar a las mujeres y prácticamente a un hombre al lado para que vayan los dos juntos en cada camión. O sea, era contratar doble personal y fue algo muy difícil, pero si no hacíamos eso, claro, una, no podíamos llegar a la meta que teníamos, y otra, no podíamos demostrar que esto se podía hacer. Y se pudo. Actualmente la planta es una cantera en Daule, en la que seguimos ya incluso superando el 50%. Siempre le digo al jefe de la planta que tenemos a cargo allá, no digas que ya vamos más del 50%, porque luego no nos van a decir que lleguemos al 60% y va a ser más difícil. Pero sí estamos siempre por encima creo que estamos alrededor del 55, 56 actualmente de mujeres. Y operan estos equipos, y antes sí lo hacían acompañadas y ahora lo hacen solas. Incluso cuando entra un operador nuevo, ellas son las que les enseñan. Y tenemos mujeres que operan excavadora, la volqueta, ahorita tenemos una en el perforador que es para hacer las voladuras en la cantera. O sea, es una cosa impresionante cómo tú ves toda la planta operada con mujeres. Hay ciertos trabajos en los que tenemos que aceptar que no los podemos hacer sino el hombre, cuando son levantar carga pesada. Y tenemos que aceptar, o sea, las mujeres podemos hacer esto, pero hay cosas que no podemos. Totalmente. Y en esos puestos hay hombres, por ejemplo, pero hay el equilibrio en la planta, y no fue fácil también, hasta por el tema de el trato y cómo existía esta relación entre hombres y mujeres, porque era un mundo en el que la gente operativa y los hombres dicen malas palabras, tratan de una forma un poquito diferente a lo que estamos a lo mejor acostumbradas las mujeres, pero nos tocó hasta trabajar en eso. O sea, en el tema social, no tienes idea todo lo que esto nos ha llevado a aprender como empresa, pero hemos demostrado que se puede, y ya llevamos así 4 años manteniendo la operación. Qué chévere, sí. Yo recuerdo cuando me invitaste, no estoy segura si era 2017, 2018, que iban a lanzar el tema de los ODS para empezar con esto de equidad, y que invitaron a mujeres que estaban en puestos directivos del tema, ¿cómo es que se llama? Construcción, y solo llegamos 5 personas, bueno, 10 porque llevamos un invitado. Y yo decía, qué loco. Y ahora luego vi algo de Holcim, y donde ya esa sala era llena, y lo que tú estás comentando, y creo que ese año comentaron que ya tenían la primera mujer que manejaba un mixer. Un mixer, sí, fue acá en Manta. Sí, fue justo acá en Manta. Gracias a tu iniciativa. Sí, realmente decíamos eso, o sea, hubo que enseñar, había que realmente enseñarles a ellas, porque tenían experiencia no alineadas a las políticas y a los procedimientos, sobre todo de seguridad industrial que tenemos en la empresa. Pero lo pueden aprender, al igual que los hombres también, porque también entran hombres así que no lo conocen y lo van aprendiendo. Claro que hay muchos más opciones de hombres, porque hay más experiencia en hombres trabajando así, pero se puede. No creo que es que los hombres tengan más experiencia que las mujeres. De hecho, hay un libro, me acabo de acordar de ese libro, que se llama Cerebro Femenino, que es de una neuróloga que se llama Luan Brinsendan, y ella dice que la diferencia entre el hombre y la mujer en estos temas es que el hombre, sabiendo el 30% de algo, se lanza. La mujer, aún sabiendo el 100% de algo, duda. Ya, por eso es que también los hombres viven menos tiempo. Pero el punto es que lo que tú acabas de certificar, de que, ok, sí, pero no podemos saber, pero podemos aprender. Y creo que la diferencia ahorita está en conseguir lo que querramos, es aprendiendo. Porque solo se ve como que tienes que irte a escribir a un instituto para que validen tu conocimiento. Cuando la verdad es que si tú lo quieres hacer bien, ok, aprende del que mejor lo hace.
Eso va como en los negocios, o sea, no le pidas consejos a alguien que no está en la posición que tú quisieras estar, porque si no te va a terminar confundiendo. Qué chévere, me dan ganas de ir a visitar a Holcim. Ya, invitada, no hay ningún problema, cuando quieras. Ya, o sea, nunca he visto una mujer operando una excavadora, y menos una perforadora. Sí. Claro, tú que conoces de construcción, claro, sabes a lo que me refiero. Ajá, por eso te digo, o sea, uno normaliza ver a los hombres operando una 360, una 240, pero una mujer es como, wow. Ya, sí, eso incluso cuando llegaban a la cantera y los volqueteros decían, pero ¿qué? Ella me va a cargar la volqueta, cuidado, me va a pasar algo a mi volqueta. O sea, no, está ahí la persona que se encargaba del despacho era una mujer. Y probablemente ha de ser mejores operadores, mejores choferes a la fecha. Sí, ajá. Sí. Eso sí, también decía en este libro, o sea, que cuando ya la mujer se la cree, lo va a hacer mucho mejor, dependiendo también la actividad, pues que no sea tanto así de fuerza, porque tienen como que todas esas aristas que uno va viendo, como que hay que tener cuidado con esto, hay que entonces te hace ser incluso un mejor profesional en ciertos sectores, ya para no herir susceptibilidad. También nos contaste que en base a lo de tus niños, tú lideras un grupo para apoyar a los papás también que tienen hijos con discapacidad o situaciones similares. ¿Cómo lo haces, José? Bueno, realmente te soy sincera, por el tiempo y todo esto no es que puedo hacerlo 100% del tiempo. Incluso con mi esposo teníamos un emprendimiento en mente de crear un centro de terapias y ya lo teníamos bien desarrollado, incluso hasta planos de cómo lo íbamos a hacer y la inversión y todo, pero realmente se dio el tema de cambiarnos de ciudad, de irnos a vivir de Manaví a Guayaquil, y ya se quedó en stand-by. No sé si algún momento lo podamos hacer, pero sí me ha gustado mucho apoyar en lo que pueda. Bueno, he estado en algunas asociaciones, realmente no he podido hacerlo como quisiera, porque sí demanda mucho tiempo, claro. pero me gusta mucho recomendar, apoyar, y hay muchas personas que me conocen y saben la situación y me han pedido ayuda y me han dicho, mira, puedo ir a tu casa a ver cómo tu hija hace. Mi hija es no verbal, ella no habla, y para mí la felicidad más grande que la única palabra que dice es mamá. Entonces ella no habla y ella se comunica con una tablet en la que tiene una aplicación, y ahí ella puede pedir lo que quiere o decir cómo se siente, o si quiere ir a algún lado o quiere comer algo. Entonces esto era algo, por ejemplo, nuevo, y había algunas mamitas que decían, ¿cómo puede hacer eso? ¿Puedo ir a su casa? ¿Puedo ir? No hay ningún problema. Me gustaba mucho compartirlo y se lo he mostrado a muchos padres para que lo puedan ver. Incluso hay esta aplicación, la que usa mi hija es una aplicación gratuita, y otras que cuestan, claro, que te cuestan más, pero en este mundo de terapias y tratar de ayudarlos se gasta también mucho dinero, o sea, totalmente. Sí es una inversión fuerte en estas cosas. Entonces esa aplicación es gratis y yo he tratado de ayudar a las personas que más puedo a explicarles cómo se hace, aunque también hay casos y casos, o sea, cada niño es un mundo diferente y habrán algunos que les agrade de una forma, otros que puedan trabajar mejor de otra. Y también contaba hace poco, nos fuimos de viaje con la familia y me acordaba de un caso que lo contaba la semana anterior también, justamente en una entrevista que tuve, que una vez me decía una mamita, una amiga, ¿cómo pudo tu hija, cómo pudiste hacer para llevar a tu hija de viaje en un avión? Y no sabes todo lo que me costó. O sea, ella veía ya las fotos que yo había puesto y me escribió, me dice, Angélica, ayúdame por favor, porque yo he intentado tanto y no puedo. Y le digo, no creas que fue así de fácil. O sea, con mi esposo duramos años tratando de tomar primero la decisión de viajar, porque decíamos, nos íbamos los dos y con los niños no, porque teníamos mucho temor de qué iba a pasar con ella. Claro. Pero hasta que tomamos la decisión no fue que nos vamos y ya, tuvimos que trabajar mucho tiempo para que ella pueda hacer eso, porque en esta condición hay algo que ellos son muy temáticos con algo, y cambiarles la rutina les cuesta muchísimo.
Entonces, el decir, ella tiene toda su rutina que va a hacer en el día y hoy le cambio algo, no es así de fácil. Hay que prepararlo con anticipación, explicarle que vamos a ir a otro lugar, que vamos a hacer esto. Entonces, el hecho de irnos de viaje fue todo una novela para prepararlo, que en las terapias todos los días le indiquen, mostrarle fotos, videos de cómo es un avión, de qué es lo que va a hacer, de dónde va a ir, del lugar donde va a ir, de que si el clima es distinto, que se tiene que poner otra ropa y etcétera. O sea, fue una cosa complicada, pero cuando nosotros ya lo logramos y estuvimos allá, no podíamos creerlo. O sea, se portó muy bien. También le digo, nos ayudó, porque cuando estábamos en plena migración empezó a llorar y a gritar, a hacer un escándalo, pero nos ahorramos la cola de 300 personas. Entonces digo, a todo hay que buscarle el lado bueno. Y aparte, o sea, ya habías pasado la parte más compleja, que era el vuelo. Que era que ya estaba ahí. Porque del vuelo no te bajas. Pues. Ya no puedo. Pero eso nos ayudó a ir puliendo otras cosas. Y ahora nos fuimos de viaje recién hace un mes, menos de un mes, y fue otra cosa. O sea, ya súper familiarizada, estaba súper bien. Entonces ya ahora sí dijimos, ahora ya podemos viajar más seguido. Pero esas experiencias, compartirlas con otra familia, que era lo que tú me preguntabas, ayudar al que más se puede. Hay muchas mamitas que tienen emprendimientos, que realmente hay muchas que lamentablemente viven solas, que sus esposos las abandonan por la misma situación de la discapacidad, que no tienen apoyo. Y a mí me gusta tratar de ayudarlas, de compartir experiencias, de ver qué se puede hacer, de direccionarlas mejor. En este mundo uno prueba de todo, uno dice, no, es que para que se mejore, le funcionó a esta persona esto y el otro. Al principio tú no tienes idea de todo lo que hice, o sea, probé de todo lo que puede existir. Creo que no me quedó nada de probar, de todo. Entonces ahí tú te das cuenta que hay cosas que eran innecesarias, que pierdes el tiempo, que pierdes dinero, y que te decepcionas luego de ver de que probaste y no te funcionó para nada. Entonces trato de evitar que eso le pase a otras personas y les digo, no hagas esto, o sea, no lo hagas por intentar y ver, o sea, como lo dijiste al principio, la condición va a estar para siempre, eso no va a cambiar. Sí. Lo que tenemos que hacer es tratar de que tenga una vida más digna, de vivir mejor, que no es fácil en el día a día, pero sí se puede mejorar, mejorar mucho. De tú empezar a entenderlo, que esa es tu condición, esa es parte de tu realidad. Yo tengo una hermanita que tiene síndrome de West. Yo no sabía qué significaba eso hasta que ella lo tuvo, y como tú dices, nació, o sea, lo detectaron fue después. Hoy día tiene 7 años, cumplió, sí. O sea, ese síndrome es bien raro, entonces puede ser que camines, puede ser que no camines, puede ser que hables, puede ser que no hables. Bueno, ventajosamente la niña camina, ya dice pocas palabras, pero, o sea, para la edad que tiene es como que será un niño de 2 años que está caminando y medio aprendiendo a hablar. Y si bien es cierto, o sea, no es que soy tan apegada, pero yo digo, pero o sea, a través de mi papá, que me contaba un poco la historia, decía, bueno, lo importante, interesante es que ella va avanzando, porque dentro de su tiempo ella está bien. O sea, está tiempo en sus tiempos, y los únicos que tienen que entender esa realidad son ustedes como padres. Ni siquiera nosotros como hermanos, porque a la final yo digo, tú eres un caso aparte, caso aislado. Pero, o sea, los que son papás de esos niños saben que siempre van a estar. Y lo vi ahora, el fin de semana estuve compartiendo con mi familia paterna y estaba ahí una primita que ella... no sé realmente cuál era su síndrome, pero ella, o sea, cognitivamente muy bien, sí tiene un tema para hablar que no te modula muy bien. Ella ya creo que va para los 50 años, ¿ok? Y, o sea, pero la mamá entendió que con esta hija siempre iba a estar, ¿ya? Entonces los papás la cuidan bastante, o sea, porque se ve, ¿no?, la persona cuando está bien atendida. O sea, lo que ellos hicieron, como tú dijiste, fue entender que tenía su hija esta condición y entregarle calidad de vida. Tanto así que tiene 50 años, claro, a veces su salud es un poco más delicada, pero aún así, o sea, todo este tiempo, ya, y que ellos, yo la verdad es que no los he visto como que enojados o tensionados. Lo disfrutan por esta niña. Más bien ella se da a querer, o sea, es una persona sociable, o sea, ella conversa, te cuenta, te explica todo lo que ella puede cuando tú te sientas a conversar con ella. Entonces ellos aceptaron y entendieron, y eso es como que digo, es ok, las personas que tienen esto ver en futuro, que obvio es posible, pero volvemos a lo mismo, o sea, es aceptar que esa es tu vida.
porque Así no es. nos podemos comparar, porque si no, ¿qué chiste tiene? Qué interesante, que la verdad es que estoy así como... yo estoy aprendiendo un montón. Mira, como te dije, el tiempo se nos va volando. Sí, eso te pregunté ahorita. Ay, vamos a la dinámica. Ya se me había olvidado la dinámica. Tanto que estoy ansiosa. Bueno, ¿qué pregunta le darías a nuestra invitada que va a estar aquí la siguiente semana sentada en la misma silla que tú? ¿Qué pregunta le dejarías? Puede ser de cualquier cosa, no necesariamente tiene que ser de negocios ni de familia, puede ser un tema personal, lifestyle, ahí sí ya lo que te nazca preguntarle. Yo le preguntaría que como mujeres nos preocupamos mucho del día a día, de la familia, del trabajo, pero ¿qué piensa ella físicamente? Si debemos de estar bonitas, maquilladas, con las uñas hechas, etcétera. Uh-huh. O sea, la parte ya física, ¿qué piensa ella de qué tanto pesa eso y si lo tenemos que hacer o no? Ya, vamos a buscar el equilibrio en esa. Uy, ya, no paso las preguntas nunca, porque tienen que responder en el momento, claro. No es que de eso se trata la dinámica. Ah, sí, porque me tocó así mismo, no me la había pasado. Es que después te me pones nerviosa, entonces por eso te dije, si te sientes más cómoda, pero ya vi cuando me enviaste todo tu perfil y ciertas cosas que suelo preguntar y dije, no, ella está lista para esta entrevista y ya. Eso era lo importante, porque por eso entramos un poco en el tecnicismo, pero la idea es que se conozca la mujer que hay detrás del título, que hay detrás de la posición profesional, de la posición social, porque soy una firme creyente de que llevar este espacio a más lugares, a más hogares, va a hacer que las mujeres empecemos a pensar diferente. Lo que tú acabas de decir en el tema de Holcim y cómo ha ido creciendo integrar a mujeres en trabajos que antes eran, pero un sueño, al menos en el país, porque en otros lugares sí se vive, pero lo que tú comentaste, o sea, ni siquiera era que solo fue en Holcim Ecuador, sino Holcim a nivel mundial, que aquí, mira, y eso es un tema somos un referente. Y eso es un tema que no se conoce. O sea, yo lo conocí por ti hace años, y ahorita lo estamos trayendo otra vez a la mesa, pero son noticias que debemos difundir. O sea, que desde Manta se logró que esta empresa empezara su real equidad, tal cual dicen los ODS. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que promover y cada vez que traigo una invitada justamente para eso, o sea, como para que nos muestre desde su trinchera todo el mundo de posibilidades que hay. Entonces, la verdad que he estado muy encantada con tu entrevista, he aprendido un montón y pues bueno, nada, Angélica, fue un placer tenerte aquí. La verdad, muchísimas gracias por venir, por estar aquí presente, porque yo sé que tu agenda pues es súper copada, entonces pues bueno, agradezco muchísimo de tu tiempo. Muchas gracias a ti, Mónica, y solo te pido un segundito para también saludar a mi mamá. Yo creo que realmente aprovechando este mes de la mujer, la valoro muchísimo, que ella sepa que lo que yo soy es producto de ella, netamente. Ale me enseñó desde muy pequeña valores, a trabajar desde muy pequeña. Yo creo que desde que tengo uso de razón he trabajado en lo que sea y es gracias a ella. Entonces sí quiero aprovechar este espacio para mandarle un saludo. Ay, qué bonito. Yo también, o sea, mi mamá es por ella somos así. No voy a llorar. No, ya al final de la entrevista llorar. Así es, aquí es pura emoción. Bueno, ya saben que a mí me encantaría quedarme horas hablando, pero esto es solo el comienzo. Gracias por permitirme entrar en tu auto, en tu cocina, en tu oficina. Recuerda que tu inteligencia es tu activo más valioso. Y si te gustó este episodio, ayúdame a llegar a más personas haciendo clic en el botón de compartir y recuerda suscribirte, activar la campanita. En YouTube y Facebook Live nos encuentras como Radio Visión Manaví. Pero si lo tuyo es más vintage, recuerda sintonizarnos todos los martes y jueves 9:30 de la mañana a través de Radio Bolívar 94.9 FM o la frecuencia de Radio Visión 650 AM. Y déjanos también tus preguntas para el consultorio Radicalmente. Soy Mónica, tu host, y recuerda que tenemos una cita este martes a las 9:30 de la mañana.